Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes expectantes y con una curiosidad insaciable. Hablamos, por supuesto, de la supuesta ruptura entre dos figuras que acaparan portadas y generan titulares allá donde van, Diletta Leotta y Can Yaman. Sí, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, cuyo romance nos cautivó a todos, y cuya separación ha sido objeto de infinidad de especulaciones. Hoy, amigos, vamos a intentar desvelar la verdad sobre su ruptura, poniendo sobre la mesa los detalles que han salido a la luz, las versiones que se barajan y, sobre todo, lo que realmente podría haber pasado detrás de los focos. Así que, si quieren saberlo todo, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, no se olviden, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es rapidísimo, le dan al botoncito rojo de abajo y activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Cuando Diletta Leotta, la carismática presentadora italiana, y Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones con su papel en Erkenzicus, anunciaron su relación, el mundo entero se volcó a seguir cada uno de sus pasos. Era una combinación explosiva, belleza, fama, glamour, todo parecía perfecto. Sus apariciones públicas eran un evento, sus fotos en redes sociales incendiaban internet, y la química entre ellos era innegable. Parecía que habíamos encontrado a la pareja ideal, la pareja que todos admirábamos y envidiábamos un poco, admitámoslo. Compartían momentos románticos en escenarios de ensueño como Sicilia, en la vibrante Roma, y la ilusión de que su amor era para siempre se palpaba en el aire, convirtiéndose en un relato que muchos deseábamos que tuviera un final de película. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la fama, las cosas cambian, y a veces, de forma abrupta y desconcertante. De repente los rumores empezaron a circular, silenciosamente al principio, como un murmullo lejano que apenas se percibía, pero pronto se convirtieron en un clamor generalizado, una cacofonía de especulaciones que resonaba en todos los medios. Que si no se veían tanto como antes, que si las miradas ya no eran las mismas, llenas de esa chispa que caracterizaba sus inicios, que si uno u otro estaba excesivamente centrado en su carrera, dejando poco espacio para la intimidad. Las teorías se multiplicaban como setas después de la lluvia, cada una más imaginativa que la anterior. Algunos decían que era puro montaje, una estrategia de marketing para ganar popularidad y mantener a sus audiencias interesadas, otros que la distancia, esa enemiga silenciosa de muchas relaciones, había hecho mella de manera insalvable y otros, los más románticos de entre nosotros, que simplemente el amor se había agotado, como una llama que al no ser alimentada, se extingue. Y ahí es donde entra la parte que a ustedes más les interesa y que a nosotros nos ha llevado a investigar a fondo, a hurgar en los detalles y a intentar conectar los puntos. ¿Qué pasó realmente? La verdad, amigos, es que a menudo, detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas y las apariciones públicas cuidadosamente orquestadas, la vida es mucho más compleja y menos glamurosa de lo que se muestra al público. No existe una única versión oficial, un comunicado de prensa que lo aclare todo de manera concisa. En cambio, nos encontramos con un cúmulo de pistas sutiles, declaraciones veladas que insinúan más de lo que dicen, y movimientos estratégicos, tanto personales como profesionales, que nos dan una idea más completa, aunque quizás nunca definitiva, de lo sucedido. Por un lado, tenemos la versión que se filtró como tantas otras veces, desde el entorno cercano a Diletta Leotta. Se hablaba de que Can, a pesar de su aparente devoción pública y las muestras de afecto que compartían, tenía una vida muy intensa y ajetreada, una agenda que a menudo resultaba difícil de compaginar. Sus viajes constantes, impulsados por compromisos profesionales en Turquía y otros países que lo requerían, y la inherente dificultad de encontrar tiempo de calidad juntos, habrían sido, según estas fuentes, un obstáculo insalvable. Se comentaba que Diletta, quizás en una etapa de su vida en la que buscaba una mayor estabilidad y una rutina más predecible, se encontró con un Can Yaman cuya fama creciente y un carácter, o quizás una circunstancia vital, más nómada y volátil, no podían ofrecerle en ese momento. Imagínense la situación, ella en Italia, construyendo y consolidando su exitosa carrera como presentadora de televisión, él volando de un continente a otro, inmerso en proyectos que exigían su presencia física y mental en múltiples lugares. Y las videollamadas, por muy románticas y necesarias que sean, por mucho que intenten suplir la ausencia,
por mucho que se intente mantener viva la conexión a través de la pantalla, nunca podrán sustituir la cercanía física, el abrazo espontáneo, el café compartido en la tranquilidad de una mañana de domingo, o la simple presencia reconfortante al final de un largo día. Por otro lado, también se han escuchado voces, provenientes de diferentes ángulos y con distintos grados de credibilidad, que apuntan a una cierta presión mediática, un factor que en las relaciones de personas tan expuestas nunca debe ser subestimado. Cuando una relación se vuelve tan pública, tan escrutada por millones de ojos, cada paso, cada gesto, cada palabra, cada like, en una red social, es analizado hasta el mínimo detalle, interpretado de mil maneras distintas por un público ávido de titulares y dramas. Es muy posible que el peso de las cámaras, de las expectativas del público, de la constante presencia de los paparazzi que los seguían a todas partes, dispuestos a capturar cualquier indicio de conflicto o reconciliación, se convirtiera en una carga demasiado pesada para la joven pareja. El amor, cuando se expone tanto, cuando se convierte en un espectáculo para las masas, puede perder su intimidad, su espacio seguro para crecer, madurar y evolucionar sin el escrutinio constante y a menudo invasivo. Quizás en un momento dado, ambos se dieron cuenta de que necesitaban un respiro, un poco de privacidad para ellos mismos, un oasis de normalidad en medio de la vorágine mediática, y la única forma de conseguirlo, en una dinámica tan intensa, era separarse, tomar distancia. Y no podemos ni debemos olvidar el factor de las diferencias culturales y de estilo de vida. Aunque ambos compartieran un profundo amor y una conexión genuina, es muy probable que sus mundos, a pesar de parecer superficialmente similares por el mero hecho de compartir la fama, fueran en realidad bastante distintos en sus fundamentos. Diletta, profundamente arraigada en Italia, con su familia, su trabajo consolidado en la televisión italiana, su círculo social y sus tradiciones. Can, con su exitosa carrera internacional, su país de origen, Turquía, con su propia cultura y sus propias expectativas, y un estilo de vida que por su profesión de actor, a menudo implica mucha flexibilidad, improvisación y viajes inesperados que chocan con la necesidad de una rutina más estable. A veces el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar muchas barreras, de limar asperezas y de crear puentes entre mundos aparentemente incompatibles. Pero otras veces las diferencias prácticas, las divergencias en las prioridades vitales, o simplemente la dificultad de sincronizar dos vidas tan distintas, se vuelven demasiado grandes para ser ignoradas, demasiado pesadas para ser superadas solo con sentimientos. Hubo un momento clave, un punto de inflexión, en el que la ruptura se hizo oficial, o al menos, se hizo innegable para los observadores más atentos y para el público en general. Fue cuando sus redes sociales dejaron de mostrarse juntos, cuando los likes y comentarios mutuos empezaron a escasear hasta desaparecer, y cuando ambos empezaron a publicar mensajes más reflexivos, más introspectivos, que parecían reflejar un proceso de duelo y de crecimiento personal. Diletta, por ejemplo, compartió algunas frases enigmáticas pero significativas sobre la importancia del amor propio, sobre la superación personal y sobre el valor de la independencia, y eso, para muchos, fue una señal clara, inequívoca, de que estaba pasando página, de que estaba mirando hacia el futuro. Can, por su parte, se centró mucho en su trabajo, en sus proyectos personales y en su desarrollo profesional, manteniendo un perfil más bajo en cuanto a su vida privada, y limitando las apariciones públicas y las declaraciones sobre su estado sentimental. Lo que resulta particularmente interesante y digno de mención en todo este asunto es cómo, a pesar de la dolorosa ruptura y de la inevitable exposición pública que conllevó, ambos han sabido mantener una imagen profesional impecable y, hasta donde sabemos y se ha hecho público, un trato respetuoso entre ellos. No ha habido escándalos públicos de gran envergadura, ni declaraciones cruzadas hirientes que buscaban herir al otro, ni filtraciones malintencionadas que buscaban perjudicar la reputación del excompañero. Esto sugiere, y es un indicio muy positivo, que aunque el amor romántico no haya podido continuar su curso, la admiración mutua, el respeto por la persona y la trayectoria del otro sí han permanecido. Y eso, en el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo, es algo verdaderamente digno de valorar y de admirar. Además, es fundamental recordar que estas figuras públicas, por muy famosas e inaccesibles que nos parezcan, son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propias luchas internas y sus propias decisiones vitales. Detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada foto cuidadosamente editada, hay seres humanos que experimentan el amor, la alegría, la decepción, el desamor y la necesidad imperiosa de seguir adelante con sus vidas exactamente como cualquiera de nosotros. Quizás lo que más nos atrae y nos conmueve de estas historias, de estas rupturas de celebridades, es que en el fondo, nos recuerdan nuestra propia humanidad,
nuestras propias experiencias de relaciones que funcionan a la perfección y que parecen destinadas a durar para siempre y aquellas que, lamentablemente, llegan a su fin, dejándonos un vacío y la necesidad de reconstruirnos. Ahora bien, ¿hubo una razón única y definitiva que explique esta ruptura? Probablemente no. Las rupturas, especialmente en el complejo entramado de la vida de las celebridades, rara vez se deben a un solo factor aislado. Es más bien una conjunción, una compleja combinación de circunstancias, de momentos cruciales, de decisiones personales tomadas en momentos específicos. Quizás la intensidad inicial de su relación, tan mediática, tan apasionada y tan fugaz, les hizo pensar, o les llevó a creer, que era algo indestructible, algo a prueba de balas. Sin embargo, la vida real, con sus altibajos, sus imprevistos y sus propias exigencias, demostró ser mucho más compleja de lo que parecía en los titulares y en las alfombras rojas. Lo que sí podemos afirmar con una cierta seguridad, basándonos en la información que ha trascendido, en las reacciones de su entorno más cercano y en un análisis ponderado de la situación, es que la decisión de separarse fue en gran medida amistosa y consensuada. Ambos parecen haber comprendido, quizás tras largas conversaciones y reflexiones, que sus caminos, en ese preciso momento de sus vidas, debían tomar direcciones diferentes para poder seguir evolucionando y creciendo como individuos. Y eso en sí mismo es una señal de madurez, de inteligencia emocional y de un profundo respeto por la otra persona y por la relación que compartieron. Pensémoslo bien, cuando una relación se vuelve tan expuesta al escrutinio público, es muy fácil caer en la trampa de la proyección, de la imaginación desbordada, de creer que conocemos la verdad absoluta y definitiva sobre lo que ocurrió. Pero la verdad, amigos, es un concepto esquivo, especialmente cuando se trata de la vida privada de personas que viven bajo los focos. Lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas, en los reportajes de las revistas, es solo una pequeña fracción, una pincelada, de la compleja realidad que se esconde detrás de las apariencias. Así que si tuviera que resumir la verdad sobre la ruptura entre Diletta Leotta y Can Yaman, basándome en toda la información analizada, diría que fue una combinación multifacética de factores. La intensidad y las demandas de sus respectivas carreras profesionales, la dificultad inherente de compaginar sus vidas cuando la distancia se interponía entre ellos, la incesante presión mediática que ejercía su influencia y quizás, simplemente, la evolución natural de sus propios deseos, prioridades personales y proyectos de vida. No fue un drama escandaloso lleno de reproches y acusaciones, sino más bien una toma de decisiones, probablemente difíciles y dolorosas en su momento, pero necesarias para ambos, para poder seguir adelante con sus vidas de manera individual y auténtica. Espero sinceramente que esta exploración detallada y reflexiva les haya resultado interesante y esclarecedora. A veces entender las razones, los matices, las complejidades detrás de las rupturas de personas que admiramos y seguimos con interés, nos ayuda, de una manera u otra, a comprender mejor las propias complejidades de las relaciones humanas, incluso las nuestras propias. Nos ofrece una perspectiva diferente sobre la naturaleza del amor, de la fama y de los desafíos que conlleva mantener una relación en el ojo público. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar, con la mayor objetividad posible, los entresijos de la supuesta ruptura entre Diletta Leotta y Can Yaman, basándonos en la información disponible, en los rumores contrastados y en un análisis ponderado de la situación. Como siempre, espero que este contenido les haya aportado una nueva perspectiva, haya satisfecho su curiosidad y, sobre todo, que hayan disfrutado del viaje. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Tenían alguna otra teoría sobre su ruptura? ¿Qué les parece la forma en que ambos han manejado esta situación, manteniendo la discreción y el respeto? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado útil, entretenido o informativo, no duden en darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a crear más contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca la vida de Diletta y Can, para que todos podamos estar al día y compartir nuestras impresiones. Y si todavía no lo han hecho, por favor, les ruego suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán, prometido.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y esperamos, más contenido que les mantenga enganchados. Un abrazo enorme y hasta la próxima.